Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora. Agradecemos a Dios su infinita misericordia y agradecemos a usted también su fiel sintonía. Gracias, amados hermanos y amados amigos, por ser parte de este hermoso ministerio. Gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de su hogar, hasta la intimidad de su alma, su mente y su corazón, a través de la bendita y poderosa palabra de Dios, a través de las alabanzas, a través de la oración, a través de todo lo que es en sí la programación de esta hermosa radio. Amado hermano, amado amigo, una vez más, pues estamos aquí para desempeñar este hermoso privilegio que no dudamos que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque sin ellos no somos nada y ellos son los que permiten que nosotros seamos herramientas al servicio de su santo y bendito Evangelio. En esta hora estamos ya dando inicio, amado hermano, al programa Edificando Nuestra Alma a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a través de esa enseñanza bendita que Dios ha preparado para todos y cada uno de nosotros. En esta hermosa hora, amado hermano, le saludamos, le bendecimos, deseando que pues su fe siempre esté en alto, su fe siempre esté activa, positiva, emergente, ¿verdad? Cada día más, porque es necesario que estemos confiando plenamente en las promesas de Dios. Es necesario que nuestra fe jamás desfallezca, que nunca desfallezcamos en la fidelidad de Dios. Dios ha prometido bendecir nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser, y por ende nuestra fe tiene que estar anclada a las promesas divinas, no a los acontecimientos, porque hay muchos acontecimientos hoy en día, acontecimientos proféticos. Dios en su santa y bendita voluntad y en su santa y bendita sabiduría dejó profetizados muchos acontecimientos que hoy en día estamos viviendo. Pues esos acontecimientos, esos sucesos, el cumplimiento de esa profecía que sirva única y exclusivamente para crecer más en fe, para arraigarnos más a las promesas divinas, para arraigarnos más a creer plena y certeramente en todo lo que Dios ha prometido. En esta hermosa hora, como le digo, estamos ya desarrollando nuestro programa. Gracias nuevamente a usted por estar en sintonía de nosotros, por comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp 503-7510-6629 para los que están fuera de la República del Salvador, y para los que nos sintonizan aquí en la República del Salvador es el 7510-6629. Aquí estamos, amados hermanos, siempre recibiendo sus peticiones de oración, recibiendo sus saludos, y por qué no decirlo, también estamos dispuestos a complacerle con la alabanza que usted solicite a nuestro WhatsApp. Mande su mensaje, amado hermano. Sus mensajes son de vital importancia para nosotros, ya que gracias a esos mensajes es que nosotros podemos agarrar fuerzas más cada día para seguirnos esforzando, seguirnos sacrificando y seguir luchando día con día, amado hermano, para tratar de mejorar, para tratar de hacer mejor las cosas. Son ustedes el motor que mueve este ministerio. Sin ustedes este ministerio sería un fracaso, mas todos juntos, unánimes, haremos cosas grandes. La presencia de Dios, el poder de Dios se moverá sobre todos y cada uno de nosotros, siempre y cuando nos mantengamos unidos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, glorificando y exaltando el santo y bendito nombre de Jesús. Amado hermano, le voy a invitar que abra su Biblia, si es que tiene espacio, ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25,
versículo 19. San Mateo 25, 19, vamos a leer a manera de introducción a lo que es el mensaje de esta hermosa hora del día. Y leemos la bendita palabra de Dios en el Evangelio, le dije, de San Mateo, capítulo 25, versículo 19, y a la letra dice la santa y bendita palabra de Dios. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Lo leemos nuevamente, amados hermanos. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Oramos. Amado Dios, gracias te damos en esta hermosa hora, Padre eterno, porque tú eres grande y poderoso, porque tú eres el dueño y el hacedor y el creador de todo lo que existe. Amado Dios, gracias, Padre Jehová de los ejércitos, gracias, porque tú has permitido hasta este momento nuestro caminar, nuestro respirar, la libertad para poder exaltar y glorificar tu nombre. La libertad nos has permitido para poder discernir entre el bien y el mal, para poder, oh Dios, consagrar nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre. Dios eterno, Dios poderoso, Dios fuerte, sublime, soberano, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad cada día. Gracias, Señor, por esa protección divina, por esa ayuda, Señor, cotidiana. Gracias, Dios mío, porque tú estás con cada uno de nosotros siempre. Gracias, Señor, porque aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Dios mío, porque aunque nosotros transgredamos y fallemos, pequemos delante de tu santa y bendita presencia, tú permaneces fiel a tu promesa, tú permaneces fiel al compromiso que tú, oh Dios, has querido que obtener con cada uno de nosotros. Padre amado, Padre santo, Padre bendito, gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias porque hoy por hoy los seres humanos sabemos que hay un camino que lleva a la vida eterna, que hay un camino que limpia y purifica toda alma de pecado y de condenación, y ese camino se llama Jesús de Nazaret. Ese camino es Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario para poder limpiar y lavar todo pecado en la vida del hombre. Padre, gracias porque es por medio del sacrificio santo, puro, bello de Cristo Jesús, que podemos acercarnos, Padre eterno, a ti en oración, que podemos ser escuchados en el trono de la gracia, que podemos ser atendidos las 24 horas del día por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amado Dios, te ruego en esta hermosa hora que vengas bendiciendo la vida de cada hermano radio escucha, de cada amigo que nos sintoniza. Oh Dios, venga bendiciendo su vida, su mente, su alma, su corazón. Padre, venga, Dios mío, sembrando en cada uno de sus corazones la gloriosa y bendita semilla del santo y bendito evangelio. Venga, oh Dios, añadiendo bendición a la vida de cada uno de ellos, bendiciendo su hogar, bendiciendo su familia. Venga, Padre, derramando sobre todos y cada uno de nosotros poder y autoridad del cielo para poder hacer su obra, para poder ser sinceros y honestos consigo mismo, para poder ser sinceros y honestos, oh Dios, contigo también. Dios amado, Dios eterno, Dios fuerte, temible y poderoso, te suplico en esta hermosa hora, Señor, que tomes el control de la vida de mis hermanos y amigos que nos sintonizan, que sean ellos bendecidos por tu presencia gloriosa, por tu poder glorioso, que ellos reciban, Señor, esa
esa unción y ese poder que solamente es tuyo, que ellos reciban, Señor, esa dirección, esa fe y esa esperanza que viene de ti, que tu Espíritu Santo, Señor, alimente, sustente nuestra alma y nuestro corazón, Santo de Israel, de manera tal que podamos, Señor, plenamente y ciegamente caminar hacia el reino de los cielos, caminar con una fe anclada en que tú cumples tu promesa, en que tú peleas por cada uno de nosotros. Padre bendito, Padre santo, en esta hermosa hora, Señor, venimos que delante de tu presencia, aprovechando este hermoso momento para reconciliarnos contigo, amado Dios, para pedirte perdón por todas las faltas que podamos haber cometido en esta mañana, por todas esas iniquidades que bombardearon nuestra mente, nuestro cerebro, por todas esas iniquidades, Señor, que acechan día a día la mente, el alma y el corazón de cada ser humano. Padre, te suplicamos que sea tu presencia gloriosa, que sea tu poder bendito sobre cada uno de mis hermanos que están enfermos, sobre cada uno de mis amigos que están enfermos, que están, oh Dios, padeciendo algún problema, no importa si es físico, social, económico, laboral o de cualquier tipo. Señor, te pedimos en esta hermosa hora que seas tú, mi Dios, resolviendo esa adversidad, que seas tú respondiendo al clamor, a la súplica que mi hermano y amigo está elevando a tu nombre en esta hora. Amado Dios, en el nombre de Jesús te pedimos tu cobertura santa, tu cobertura divina, amado Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que nos des la soltura suficiente para poder predicar con denuedo la palabra, para poder llevar el mensaje sin temor, Señor, a ser criticado, sin temor a ser señalado, sino con fe y con esperanza, que la palabra es viva y eficaz y como una espada de doble filo penetra hasta lo más profundo de la mente, del alma, del corazón y del espíritu del hombre, para hacer del hombre una persona perfecta, para hacer del hombre una persona sabia. Dios mío, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por permitirnos estar reunidos una vez. Gracias Dios mío por permitirnos esos alimentos en nuestro hogar, en nuestra familia. Padre, en esta hermosa hora te damos gracias por todo lo que sucede en nuestra vida y te suplicamos, Dios eterno, que sea tu presencia, que sea tu poder y que sea tu autoridad sobre todos y cada uno de nosotros. Padre, todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amado hermano. Hemos podido orar un par de minutos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo con el propósito de ser bendecido. Recuerde, amado hermano, amado amigo, que cada vez que usted y yo dedicamos un par de minutos para ser sinceros y honestos con Dios en una plática íntima con Él, Él nos escucha y responde conforme su voluntad. Dios es soberano y a veces no responde inmediatamente y a veces la respuesta es no también a las peticiones que hacemos, pero debemos de vivir agradecidos con Él, porque si hay privilegio enorme y grande en esta tierra es poder platicar con Dios, es poder dirigirnos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, conscientes y sabedores de que ellos nos están escuchando. La palabra afirma que ellos siempre están pendientes de nosotros. Alabado sea el Señor. En esta hermosa hora vamos a desarrollar el tema: según sea mi administración, así será mi galardón. Le dije, según sea mi administración, así será mi galardón. Como dice la palabra bendita de Dios que leímos a un principio en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 19, dice la santa y bendita poderosa palabra de Dios: después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Gloria a Dios.
Porque la palabra, mi amado hermano, nos insta a tiempo y fuera de tiempo, tal como le dijo el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, le dijo que predicara a tiempo y fuera de tiempo, que exhortara, que redarguyera con paciencia, con toda doctrina. Así es la palabra de Dios. Viene a nosotros siempre con prontitud, con esmero y con un propósito especial. El propósito es bendecirnos. La palabra de Dios no viene para avergonzar a nadie, no viene, amado hermano, para humillar a nadie. La palabra de Dios simple y sencillamente viene con el propósito de que nosotros seamos bendecidos. Dios no quiere un mal para nadie. De hecho, la palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, si la palabra dice eso, quiere decir que Dios ama, ¿verdad?, el que nosotros estemos en íntima, honesta y sincera comunión con Él. Por eso la palabra nos insta, dice aquí bien claro, que en aquel tiempo, después de mucho tiempo, dice, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Amado hermano, amado amigo, déjeme decirle que conforme está escrito en este hermoso versículo, mis amados hermanos, esta hermosa palabra de Dios nos habla bien claro que nuestro Señor, después de mucho tiempo, vendrá a arreglar cuentas con todos y cada uno de nosotros. La palabra es bien clara y dice en el versículo ahí, después de mucho tiempo, vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con uno de ellos. Usted y yo debemos de estar conscientes que Dios es el amo, el creador y el hacedor de todo el universo, de todo lo que existe, de todo lo que vemos y de todo lo que no podemos ver, porque arriba en el espacio hay muchas cosas que usted y yo no alcanzamos a discernir, no alcanzamos a distinguir. También abajo en la tierra hay muchas cosas que usted y yo no alcanzamos a distinguir, a ver, a contemplar humanamente hablando. Es más, si yo me refiriese a lo profundo de la mar, allá hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a ver, no alcanzamos a distinguir. Pues Dios es el creador y el hacedor de todo eso. Jehová de los ejércitos, Jesucristo su Hijo amado y el Espíritu Santo de Dios son los tres entes formadores, los tres entes creadores que han diseñado todo el universo tal y como a ellos les ha parecido. Pero la palabra nos enseña en esta hermosa hora que dice que después de algún tiempo aparecerá aquel hombre, Jesucristo el Hijo de Dios, aparecerá y vendrá a pedirle cuenta a todos sus siervos, a todos sus hijos, a todos los escogidos. Y valga aclarar las circunstancias, muchos dicen todos somos hijos de Dios, pero mentira, que Jehová reprenda al diablo, porque el diablo es padre de toda mentira. La misma escritura dice que los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. La misma palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, los verdaderos hijos de Dios son aquellos que primeramente se arrepintieron de todos sus pecados, pidieron perdón a Jesucristo por haber pecado y reconocieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de vuestras almas. Esas personas son los que son llamados hijos de Dios. Así es de que si alguno de nosotros no ha recibido a Cristo aún como su único y suficiente Salvador, con todo respeto yo me dirijo a usted y le digo, usted no califica, usted no cumple el ranking establecido, usted no llena las actitudes establecidas por Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo para poder ser parte o para poder ser hijo de Dios. Hay ciertas cualidades, hay ciertas normas, hay ciertos requisitos que Dios exige para que una persona sea hijo de Dios. Entre ellas, desechar el mundo, desechar el pecado, desechar la maldad, humillarse, someterse a Dios, someterse a su palabra, someterse a su mandamiento, humillarse delante de Él, exaltar y glorificar su nombre. Entonces,
La palabra bien claro nos habla que el Señor vendrá. Jesucristo vino en la primera vez a esta tierra con el propósito de morir por todos y cada uno de nosotros, para que nosotros pudiésemos, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, poder entrar al reino de los cielos, ya que el único Cordero Santo, el único Cordero inmolado sin mancha y sin arruga, era Jesús de Nazaret. Y una vez sacrificado ese Cordero, entonces ha quedado limpio todo pecado en la vida del hombre. Pero en la vida del hombre, amado hermano y amigo, que ha reconocido a Cristo Jesús como su suficiente Salvador y que se esfuerza día con día, momento a momento, segundo a segundo, el ser honesto, sincero y obediente a la santa y bendita palabra de Dios. Entonces Él aparecerá nuevamente, y la próxima vez que Él aparezca, pues aparecerá, dice la Escritura, en las nubes, porque vendrá a recoger a su iglesia, vendrá a recoger a sus escogidos, los cuales son aquellos que han sido lavados con la bendita y poderosa sangre del Cordero de Dios. Esos son los hijos de Dios. Esa es la iglesia. La iglesia no es un grupo de personas que caminan como ellos quieren. La iglesia no es un grupo de personas que se reúnen en un local y empiezan, dice, que adorar a Dios. No, la iglesia, amado hermano y amado amigo, es aquella que ha sido lavada y limpiada por el sacrificio vivo, puro, santo y agradable de Cristo Jesús. O sea, para ser parte de la iglesia, para ser miembro de la iglesia, para ser miembro del cuerpo de Cristo, es necesario aceptar a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios y como nuestro único y suficiente Salvador, porque la Escritura dice bien claro que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, serás salvo. Bendito sea su nombre. Esa es la iglesia. La iglesia Dios la dejó en esta tierra con el propósito de que usted y yo hagamos su obra en esta tierra. Él vino a esta tierra a padecer 3 años y medio de ministerio. Él anduvo 3 años y medio aproximadamente enseñando la doctrina y la voluntad del Padre, enseñando las sagradas escrituras, predicando con gran poder y con gran autoridad. Él anduvo sanando a los enfermos, vino a darle vista a los ciegos, vino a abrir los oídos de los sordos. Él hizo caminar a los paralíticos, hizo hablar a los mudos. Él le dio autoridad y potestad a todos sus siervos para hacer cosas grandes, cosas maravillosas. El ministerio de Cristo Jesús fue dado. Él dio el ejemplo, y como dio el ejemplo y dejó su palabra y dejó la Escritura para que usted y yo sigamos los pasos que Él marcó, así también próximamente, amada iglesia, el Señor descenderá, aparecerá en las nubes para recoger a su iglesia. La Biblia dice: y con voz de mando y con trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego todos nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para reunirnos con Cristo Jesús en los cielos. Alabado y bendito sea el nombre de Jesús, porque su promesa es fiel y verdadera, y Él ha dicho que vendrá a recoger a su iglesia. Pero la iglesia, amado hermano, es aquella que administra de la mejor manera el mandato de Dios, que administra de la mejor manera su vida, su conducta, sus palabras, sus pensamientos, sus acciones. La iglesia, amado hermano y amigo, es aquella que se sujeta al mandato dado por Dios a los hombres. Alabado sea el Señor. Dios no viene por un grupo de gente que se reúne en rencor, en envidias, en rencillas, en disensiones. Dios viene por una iglesia que ame de todo corazón, una iglesia que esté dispuesta a pagar el precio, una iglesia que esté dispuesta a negarse al pecado, al mundo, a las ofertas de Satanás y su demonio, a las ofertas mundanas. Oh, santo es el nombre de Jesús. Él viene por la iglesia que ha sido lavada y limpiada con la sangre bendita de Jesús. Ciertamente no hay hombre perfecto en esta tierra.
ciertamente todos y cada uno de nosotros le fallamos a Dios en determinado momento de nuestra vida, pero Dios lo que pide es un corazón humilde, sincero y honesto, que reconozca, amado hermano, sus faltas, que reconozca sus errores, y a través de reconocer las faltas y los errores pueda obtener misericordia, pueda obtener perdón, porque mientras la trompeta no haya sonado, aleluya, santo es su nombre, hay oportunidad de salvación para todo aquel que se humille, hay oportunidad de salvación para todo aquel que confiese sus pecados, que se arrepienta de haber fallado, que se arrepienta de haber transgredido a la palabra. Todavía hay oportunidad, porque aún la trompeta de Dios no ha sonado. Una vez la trompeta suene, una vez el Señor dé la orden de que ese trompetazo final suene, entonces la iglesia será arrebatada, y la oportunidad para aquel que nunca quiso nada con Cristo Jesús se terminará la oportunidad, y la iglesia pasará a morar allá a las bodas del Cordero, al reino de los cielos. Mas los que se queden en este lugar serán atormentados, serán destruidos, serán castigados. ¿Por qué? Porque la bendita palabra de Dios lo ha hablado, y porque las personas no quieren reconocer que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Aleluya, bendito sea el Señor, amado hermano. Mire, la bendita palabra de Dios nos lleva en esta hermosa hora a la primera epístola del apóstol Pedro, amado hermano y amado amigo. En su capítulo 4, del versículo 1 en adelante, dice la bendita palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amado hermano, usted y yo, amado amigo, usted y yo debemos de estar conscientes que Dios ama al pecador. Dios vino a morir a la cruz del Calvario para perdonar todo pecado, para perdonar a todo hombre pecador, pero también Dios, Él odia el pecado. Él ama al pecador, pero odia el pecado. Si hay algo que a Dios no le agrada, es que usted y yo estemos pecando. Si hay algo que a Dios no le agrada, es que usted y yo estemos haciendo cosas que Él condena en su santa y bendita palabra. La palabra de Dios dice bien claro en el versículo 1 del capítulo 4: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Mire, mi amado hermano, si usted y yo nos ponemos a recordar todos los acontecimientos que se dieron allá cuando capturaron al Señor Jesucristo, cuando el siervo Judas le entregó, ¿verdad? Le entregó con un beso en la mejilla por 30 míseras monedas de plata, vendió su primogenitura y traicionó al Hijo de Dios, traicionó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues si usted y yo, mis amados hermanos, recordamos todo lo que Él padeció, no es nada comparado, amado hermano, con lo que nosotros hemos padecido o con lo que nosotros podemos padecer. Entonces el apóstol Pedro, en su capítulo 4, versículo 1, nos está haciendo referencia que si Dios nos dio un gran ejemplo padeciendo en su cuerpo, en su mente, en su alma y en su espíritu el peor martirio, los peores castigos que se puedan haber sufrido en esta tierra, es necesario que usted y yo también, dice la palabra, que del mismo modo nosotros padezcamos en la carne para terminar con el pecado. O sea, mi amado hermano, hay que esforzarnos, hay que procurar dejar a un lado lo que a Dios no le agrada. Todos sabemos, amados hermanos y amigos, que Jesucristo se entregó en sacrificio vivo, santo, puro y agradable a Dios Todopoderoso, para poder así perdonarnos a todos nosotros nuestros pecados. Entonces, amados hermanos y amigos, nosotros estamos obligados a padecer también en la carne, estamos obligados a sacrificar los deseos carnales, estamos obligados a rechazar toda tentación pecaminosa que nuestra carne exija. ¿Por qué? Porque es necesario, amado hermano, que usted y yo nos esforcemos, es necesario que usted y yo le demostremos a Cristo Jesús
Jesús que le amamos, le demostremos a Cristo Jesús que estamos dispuestos a sacrificarnos y a dejar a un lado los deleites de la carne, los deleites del pecado, y a dejar a un lado todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que a Dios ofende. Debemos de apartarlo de nosotros. Así lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios capítulo 6 versículos 14 del 10 al 13. Dice el apóstol Pablo bien claro, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos está diciendo, mi amado hermano, a través de la escritura, a través de la santa y bendita palabra de Dios, que debemos de tomar toda la armadura de Dios. Amado hermano, la trompeta está pronta a sonar. Amado hermano, el Rey de Gloria está pronto a descender por esas nubes, está pronto a venir a recoger a su iglesia. Amado hermano, yo te ruego, yo te insto, yo te exhorto en esta hora que no desmayes, que no retrocedas, que no permita que Satanás te quite la bendición, que no permitas, amado hermano, que todo el esfuerzo, todo el sacrificio y todo el trabajo que has desempeñado hasta este hermoso momento quede en vano, sea desechado. No, amado hermano, yo te invito, yo te ruego en esta hermosa hora que sigas adelante, que agarres con más fuerza ese arado, que sigas trabajando, que te sigas esforzando, que te sigas negando a los placeres del mundo, que te sigas negando a los deleites del pecado, a los deleites de la carne, porque de un momento a otro, santo es su nombre, poderoso es su nombre, la trompeta del Rey de Reyes y Señor de Señores sonará. Rama Kenda Lama Soca Rabasanda, dice la palabra de Dios: he aquí yo vengo pronto, dice el Rey eterno en esta hora. Él está pronto a sonar su trompeta, Él está pronto a venir a recoger a su iglesia. Iglesia, el trabajo que hemos hecho no es en vano, el esfuerzo no es en vano. Debemos de seguir adelante, debemos de esforzarnos más cada día. ¿Para qué? Para que cuando esa trompeta suene, usted y yo podamos volar con Él, usted y yo no salgamos avergonzados, usted y yo podamos ver el rostro cara a cara de Cristo Jesús allá en el reino de los cielos. Aleluya. Amado hermano, nuestra lucha, dice allí, no es contra carne ni sangre. Ya no es hora de estar peleando dentro de la congregación. Ya no es hora de estar agarrando rencores, envidias, rencillas contra nuestro prójimo. Es hora, amado hermano, de que usted y yo empecemos a reprender al diablo y a sus demonios, tomando toda la armadura de Dios, y nos mantengamos firmes, perseverando en la fe, perseverando en la doctrina, perseverando en el santo y bendito evangelio de Dios, perseverando en las promesas de Cristo, perseverando en el trabajo, en la obra del evangelio en esta tierra, porque la Biblia dice bien claro que el obrero, amado hermano, es digno de su salario, y todo aquel que no trabaja, digno es que no coma también. Gloria sea su nombre. Amado hermano, la palabra es bien clara. En el versículo 1 del capítulo 4 de la primera epístola del Pedro dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ya no le demos oportunidad al diablo.
Ya no le demos oportunidad a los demonios y a los espíritus satánicos que nos roben la bendición y que perturben nuestra administración del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Amado hermano, entreguémonos en sacrificio santo, vivo, puro y agradable, como dice el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 12. Dice: os ruego, hermanos, que os entreguéis en sacrificio santo, puro, vivo y agradable a Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios eso es lo que quiere, que usted y yo nos mantengamos en guardia. Versículo 2, epístola de Pedro capítulo 4. Nos dice de la siguiente manera: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amado hermano, en el nombre del Señor debemos de estar conscientes. Todos sabemos que Jesucristo fue entregado por usted y por mí. Entonces nosotros, amados hermanos, debemos de perseverar en la iglesia. Debemos de estar conscientes que el trabajo de Satanás y sus demonios es destruir toda bendición que Dios haya puesto en nosotros. Mire, hermano, Satanás no le gusta vernos en la iglesia. A Satanás no le gusta ver que usted y yo cantemos salmos al Señor. A Satanás no le gusta cuando usted danza en el Espíritu. A Satanás no le gusta cuando usted palmotea en la iglesia. A Satanás no le gusta cuando usted canta con un corazón dispuesto, con un corazón humilde y sincero. A Satanás no le gusta verlo vestido honesta y decentemente a usted. A Satanás no le agrada, amado hermano, cuando usted se tira de rodillas en la iglesia y empieza a clamar y empieza a interceder por toda su familia, por toda la comunidad, por todas las personas que usted conoce. El trabajo de Satanás, amado hermano y amado amigo, es destruir toda la obra que Dios ha hecho en nosotros. Lo dice el versículo 12 que leímos en Efesios, ¿verdad? Ahí está, en el versículo 12 de Efesios capítulo 6, versículo 12, dice bien claro que ese es el trabajo de Satanás: destruir la bendición de Cristo Jesús en nuestra vida. Mire cómo dice aquí, Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. O sea, el trabajo de Satanás va a ser atacar de día, de noche, las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero la palabra de Dios dice bien claro que es más poderoso el que está con nosotros, el que está en usted y el que está en mí, amado hermano, es Cristo Jesús. Es el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por ende, Satanás no va a poder detener la obra de Dios. Satanás va a querer destruir al pastor, va a querer destruir a los diáconos, va a querer destruir a las diaconisas, va a querer destruir a las hermanas, a los hermanos, al joven, a la señorita. Pero que Jehová reprenda al diablo, porque la palabra de Dios dice: he aquí os doy potestad sobre todo fuerza del enemigo, sobre todo demonio, sobre todo principado y potestad, y nada os podrá hacer daño, dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 15. Dios nos ha dado la autoridad para resistir al diablo y a su demonio y para proclamar victoria en el nombre de Jesús. Amado hermano, usted y yo debemos de saber que el enemigo nunca va a estar tranquilo. Él va a estar trabajando, él va a estar esforzándose porque usted y yo perdamos la bendición que Dios nos ha dado. Pero somos sabios y somos inteligentes, porque los que seguimos a Cristo tenemos el Espíritu de Cristo, porque los que seguimos al Padre, Jehová de los ejércitos, tenemos el Espíritu de Jehová de los ejércitos, y tenemos la promesa que es la del Espíritu Santo de Dios. O sea, somos tres personas armadas dentro de nuestro corazón: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
la tripersonalidad divina mora en nuestro corazón, y eso no permitirá jamás en esta vida ni en la postrera que Satanás destruya el fundamento que ha sido puesto en nuestros corazones, que es Cristo Jesús y sus promesas. Gloria a Dios por su palabra. La palabra nos enseña, amado hermano, que el enemigo va a estar queriendo destruir, pero si nosotros somos obedientes, amados hermanos, a lo que la palabra de Dios nos enseña, mire, mi amado hermano, Dios mismo nos va a ayudar a mantenernos en pie. Dios mismo nos va a guardar en el momento de la tormenta, en el momento de la tempestad, en el momento que los demonios lleguen a querer destruir su vida, a querer destruir mi vida. En ese momento resplandecerá la luz de Cristo dentro de nosotros, y el poder y la autoridad de Cristo Jesús hará retroceder toda fuerza del enemigo, y saldremos victoriosos, porque Dios es fiel, Dios es verdadero, y Él dice: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios, amado hermano, sabiéndola utilizar, es el arma más poderosa en todo el universo. La palabra de Dios, creyéndola y aferrándonos a ella, nos hace más que vencedores, nos hace más que victoriosos. ¿Por qué? Porque aunque usted y yo estemos a punto de desfallecer, la gloria de Dios y el poder de Dios nos ayudará a salir adelante. En el versículo 2 de epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amado hermano, ya es hora de desechar lo que no sirve. Ya es hora de dejar a un lado todo aquello que no edifica. Ya es hora que usted y yo nos apartemos de todo pecado, de toda maldad y de toda contaminación. Porque la Biblia, amado hermano, dice bien claro que el que dice que no ha pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Porque no hay hombre que no peque. Oiga bien, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Lo dice bien claro la Escritura. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo le fallamos a Dios. Aún el apóstol Pablo reconoce en la carta a los Corintios, dice que él hace lo que no quiere hacer. Y dice que cuando hace obras malas no las hace él, sino que el cuerpo, la carne de él, la humanidad de él, lo conduce a hacer cosas que no son correctas delante de Dios. Eso quiere decir que somos imperfectos. Eso quiere decir que usted y yo fallamos. Entonces, aceptemos eso, pero no nos quedemos en eso. O sea, reconozcamos que somos humanos y somos imperfectos, pero la palabra de Dios también dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué quiere decir? Que entre más yo estudie la palabra, entre más yo lea la palabra, entre más medite la palabra y entre más yo me esfuerce en obedecer y practicar la palabra de Dios, más bendecido de Dios seré, más sabio de Dios seré, más cauteloso caminaré en el evangelio, más con sabiduría me dirigiré dentro de la congregación y fuera de la congregación, dentro del trabajo, dentro de la escuela y donde quiera que yo ande. La palabra de Dios me guiará por donde yo debo caminar. Aleluya. Entonces la palabra de Dios, amado hermano, es la que nos va a ayudar a no vivir el tiempo que resta en la carne, sino a vivir conforme Dios quiere, conforme la voluntad de Dios. Porque si usted y yo seguimos viviendo bajo las concupiscencias de los hombres, bajo los deseos de la carne, bajo los deseos del pecado, bajo los deseos de Satanás y sus demonios, entonces estamos perdiendo el tiempo, nos estamos engañando nosotros
nosotros solos. El apóstol Pedro nos dice, nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, apartémonos del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice el Santo de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el amo, hacedor y creador de todo el universo, Cristo Jesús, dice, porque he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, Dios va a recompensar a cada uno conforme haya sido su obra dentro del santo y bendito evangelio de Dios. Y si usted y yo seguimos caminando en los deleites del mundo, en los deleites de la carne, en los deleites del pecado, amado hermano, no va a haber galardón. Es más, estoy 100% seguro, no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo confirma, que el que esté en pecado cuando suene la trompeta, ese no se levantará con Cristo Jesús, porque Cristo Jesús no es mentiroso, Cristo Jesús no es hipócrita, Cristo Jesús no es juguete de nadie. La palabra es clara, la palabra es sincera. Por eso Dios nos exhorta a que seamos honestos y sinceros con Él. ¿Cómo lo comprobamos? Simple y sencillamente dice la bendita palabra de Dios: hijitos míos, abogado tenéis para con el Padre. Allí dice: os escribo esto para que no pequéis. Y si alguno de vosotros ha cometido pecado, abogado tenéis para con vuestro Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un abogado que intercede por nosotros. Pero ese abogado intercede por nosotros siempre y cuando vea en usted y en mí un esfuerzo por servirle, honrarle, amarle de corazón. Pero si queremos estar jugando con el evangelio, si queremos estar haciendo las cosas que a nosotros nos agradan y que a Dios le desagradan, entonces estamos en graves problemas delante de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho, dice el versículo 3, lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, las prácticas del mundo, los pecados del mundo. El apóstol Pedro nos está diciendo que usted y yo debemos de apartarnos de todo lo malo, de todo lo que sirve. El Señor dice que Él viene y viene pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando la palabra nos habla de lascivias, se está refiriendo al apetito o deseo excesivo de los placeres sexuales en la vida del hombre. No permitamos que los deleites y los placeres de la carne o del sexo, para ser más explícito, nos haga caer en pecado y perdamos la bendición de Dios. No permitamos que las concupiscencias, que traducidas al español quiere decir sentir exceso de deseos no gratos a Dios. O sea, una concupiscencia es un ataque constante, un deseo permanente, un deseo constante de hacer las cosas que no agradan a Dios. Hay personas que están tan acostumbradas a hacer el pecado que no está tranquila sin pecar. Así de sencillo. ¿Recuerda usted allá cuando el Señor envía a sus ángeles a Sodoma y a Gomorra? Esa gente estaba tan traumada, estaba tan acostumbrada al pecado que ya no respetaba a nadie. Querían violar a los ángeles de Dios y querían violar al siervo de Dios también. Pero ¿qué sucedió? Dios destruyó a esas personas. Entonces eso
exceso, ¿verdad? Concupiscencias es sentir exceso deseos no gratos a Dios. Es sentir esa gana de pecar constante a cada rato, eso es concupiscencia. Embriagueces, la embriaguez usted sabe que es alguien que hace consumo excesivo de bebidas embriagantes, ¿verdad? Las orgías, amado hermano, son fiestas o banquetes, ¿verdad? Que se hacen para que terminar en pasiones sensoriales de forma desenfrenada y compartida, o sea, pasiones carnales, sexuales, desenfreno sexual entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con hombres o viceversa, pero total es algo que a Dios no le agrada. Entonces por eso el apóstol Pedro nos dice bien claro que ya no debemos de seguir en eso, debemos de desechar eso. ¿Por qué? Porque dice bien claro el versículo 4 que la iglesia tiene que apartarse. Dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia ya no puede practicar esas obras. La iglesia tiene que apartarse. La iglesia no tiene que darle lugar al rencor, al egoísmo, a la avaricia, a la lascivia, a la concupiscencia, a la lengua mentirosa, a la lengua calumniadora. La iglesia ya no tiene que darle lugar a la vanidad, amado hermano. Dentro de las iglesias hay mucha vanidad hoy en día, dentro de las iglesias. Que Dios nos ayude, porque hay mucho pecado, amado hermano, que no le agrada a Dios. Se ha metido la apostasía dentro de la iglesia. ¿Qué tipo de apostasía? La falta de práctica de la fe de Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús me conlleva a mí a obedecer su palabra, pero hoy la iglesia ya perdió la fe en Cristo Jesús, porque hoy estamos dejando de practicar la palabra de Dios, estamos dejando de creer las promesas de Dios. La palabra dice bien claro que el Señor conoce su vida, conoce la mía, conoce su corazón y conoce el mío, y Él lo que quiere es que usted y yo seamos honestos y sinceros con Él y nos entreguemos en sacrificio puro, santo y agradable a Dios, tal como Cristo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Allí dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis como ellos. Amado hermano, ¿qué importa que el mundo nos critique? ¿Qué importa que la iglesia nos critique? ¿Qué importa que en la congregación nos critiquen? ¿Qué importa que aún su misma familia lo critique y lo deseche? Porque usted se está humillando y se está sujetando a la palabra de Dios. Lo que importa en realidad, amado hermano, es humillarse ante Dios, humillarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque al fin y al cabo ni el pastor, ni los líderes, ni los hermanos de la iglesia nos van a salvar en el día que Cristo venga. El único que salva, el único que libra, el único que limpia y purifica de todo pecado se llama Cristo Jesús, y a Él es el que debemos servir, a Él es el que debemos honrar y respetar, a Él es el que debemos de temerle. Amado hermano, debemos de consagrarnos para la gloria, la honra y la alabanza de Dios. Dejemos ya la vanidad del mundo, dejemos ya de practicar lo que Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque fuego hay y juicio hay para aquel que no se humille, para aquel que no obedezca el santo bendito mandamiento de Dios. La palabra de Dios, mi amado hermano, dice bien claro: la gente nos va a criticar, la gente nos va a señalar. Es más, hay gente que hasta va a decir: yo no sé por qué han puesto ese predicador, yo no sé por qué ese hermano le dan permiso de predicar, si él no es perfecto, él es pecador. Pero yo prefiero ser señalado por los hombres y no ser señalado por Cristo, porque Cristo dice bien claro: y pondré mi palabra en tu boca y dirás lo que yo te diga delante de ellos, y yo estaré contigo. Pero si tú no hablas conforme mi voluntad, si tú demuestras temor delante de ellos, yo me apartaré de ti y tú quedarás en vergüenza delante del pueblo.
amado pastor, amado ministro, amado hermano que me estás oyendo. Hemos sido llamados a predicar la verdad de Cristo. Hemos sido llamados a señalar el pecado. Hemos sido llamados a vivir y a practicar la santidad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Así es de que el que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y el que tiene oído, que oiga lo que Dios quiere que se predique, que oiga lo que Dios quiere que sus siervos practiquen, que sus siervos vivan, que sus siervos consagren su vida a la gloria de Cristo Jesús. Amado hermano, la palabra sigue y nunca termina. La palabra, entre más la leemos, entre más la predicamos, es un manantial de agua viva que brota y brota, brota, cantarada, y entre más usted toma, más hay que beber y más hay que aprender. Y yo pudiera pasar horas y horas predicando en esta hermosa porción, pero el tiempo se nos ha ido. Y dice, versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amado hermano y amado amigo, hay un día estipulado donde el Señor va a apartar las ovejas y va a apartar a los cabritos. Los de la derecha son las ovejas, representan a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, a todos aquellos que nos humillamos, que tratamos de ser honestos y sinceros con Dios, no perfectos, sino honestos y sinceros con Dios, ¿verdad? Confesando nuestros pecados, humillándonos delante de Él, orando a Dios con un corazón contrito y humillado. Así esas ovejas serán apartadas a la derecha, pero aquellos cabritos, aquellos rebeldes, aquellos que no quieren apartarse del pecado, aquellos que quieren seguir viviendo como les da la gana, haciendo a un lado el mandato de Dios, desobedeciendo la palabra de Dios, a esos los apartará a la izquierda. Y esos que sean apartados a la izquierda, la Escritura dice bien claro que serán lanzados al infierno, serán lanzados al tormento eterno. Mas los que sean apartados a la derecha, que representan a los humildes, representan a los obedientes, representan a aquellos cristianos honestos, sinceros y puros delante de Dios, a esos Dios les dará el privilegio de ser parte del reino de los cielos, les dará el privilegio de estar en el tribunal de Cristo, les dará el privilegio de estar en la boda del Cordero, les dará el privilegio de ser reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amada iglesia, el Rey pronto viene, la trompeta está pronto a sonar. Así es de que adelante es la orden del Señor. No temas ni desmayes, no retroceda, no veas ni a diestra ni a siniestra, sino que mira el blanco perfecto que es Cristo Jesús, porque de Él emana la bendición, de Él emana la vida eterna. Gloria sea a su nombre. Amado hermano, el Señor pronto viene por su iglesia, el Señor pronto sonará la trompeta y tú y yo debemos de estar preparados. La palabra de Dios no es para avergonzar a nadie, es para que tú y yo vivamos preparados, es para que tú y yo enmendemos los errores que aún no hemos enmendado, es para que busquemos a Dios en oración y pidamos perdón por nuestra falta. Amigo que me escuchas, Cristo te ama y quiere bendecir tu vida. Aún hay lugar en el libro de la vida, aún hay muchos renglones que llenar en el libro de la vida. Aún el ángel está con esa pluma de oro en su mano, esperando la orden de Cristo Jesús para inscribir tu nombre. Yo te invito hoy, entrégale tu alma a Cristo Jesús, reconoce a Jesús como tu único y suficiente Salvador de tu alma. Abre las puertas de tu corazón para que Cristo more en ti. ¿Por qué? Porque la trompeta sonará pronto y cuando suene la trompeta ya no habrá oportunidad. El día aceptable es hoy, el tiempo aceptable es hoy. Así es de que en el nombre de Jesús yo te digo, entrega tu alma a Cristo Jesús y Cristo Jesús
borrará todo pecado de tu vida e inscribirá tu nombre en el libro de la vida y tú serás parte del reino de los cielos. Iglesia, hasta aquí llegamos con este mensaje, no sin antes darle gracias a Dios. Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, porque nos permitiste meditar en tu santa y bendita palabra, nos permitiste honrar y glorificar tu nombre a través del estudio bíblico, a través del mensaje de salvación. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu poder y tu respaldo. No dudo, Señor, que has hablado a mi vida, no dudo, Señor, que has hablado a la vida, a la mente, al alma y al corazón de cada uno de nosotros. No dudo que tu presencia ha estado con cada uno de nosotros. Así es de que, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, a cada hermana y bendice a todos los amigos también. Padre, gracias. Y en el nombre de Jesús nos despedimos de este hermoso programa, pero seguimos conectados contigo porque somos templo y morada de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.